Quisiera iniciar esta disertación esta mañana leyendo unos apartes de uno de los recitales de Les Luthiers, un grupo musical humorístico argentino, en su recital llamado Los jóvenes de hoy en día. Hago la salvedad, lo voy a leer, no lo voy a cantar, la idea es que ustedes se queden hasta el final. Dice así con entonado acento: los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideología, solo piensan en drogas, en sexo y en orgías. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal de bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven. Se inician en el sexo a una edad muy temprana, y es que por televisión se ve cualquier porquería. Van a las discotecas a bailar hasta caerse. ¿Dónde queda la dignidad? Van a las discotecas a consumir alcohol. ¿Dónde queda la decencia? Van a las discotecas a conocerse. ¿Dónde queda la moral? Y de la discoteca se van a hacer el amor. ¿Dónde queda esa discoteca? Los jóvenes de hoy en día creen que pueden hacer todo lo que quieren, pero no pueden dejar sus deberes, no pueden vivir en la luna, no pueden tener a todas las mujeres. Nosotros también queremos alguna. Los jóvenes de hoy en día no tienen ideología porque consumen drogas. Solo les importa la moto y el coche porque consumen drogas. Bailan durante todo el día porque consumen drogas y hacen el amor toda la noche. Seré curioso, ¿qué drogas consumen? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el bien del mal, ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que la pasen tan bien. Quisiera que esta crítica irónica, que aparentemente va dirigida a los jóvenes, nos sirva de ejemplo de la antítesis del propósito cristiano que Pedro desarrolla en una de sus cartas. Pregoneros o abrumados. La responsabilidad de la iglesia frente a un mundo fragmentado. Y haciendo honor al modelo del pastor panamericano Wilson Gutiérrez, hoy voy a hablarles de las 3 C: el cuidado, el castigo y la comisión. Y para eso les invito a que abran o enciendan sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 8. Y como ya saben, cuando lo encuentren pueden decir amén, aleluya, gloria a Dios, santo Jehová vive, Rey de reyes, por los siglos de los siglos, amén. O si quieren, se puede poner de pie, como quieren. Dice así la palabra del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo antiguo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Señor Dios, Padre Celestial, te pedimos que nos hables a través de tu palabra a la realidad de la iglesia colombiana, a la realidad de esta comunidad,
de seminaristas, líderes, pastores, profesores y teólogos de tu reino. Nos colocamos en tus manos, Dios. Amén y amén. Para comenzar, quisiera que viéramos algo del contexto. Pedro le escribe sus cartas a los cristianos que residen en las regiones de El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso está en su primera carta, capítulo 1, versículo 1. Lo que hoy es la actual Turquía. Es decir, esta carta no va dirigida a una iglesia en específico, va dirigida a varias iglesias que están sufriendo. En la primera carta, el sufrimiento de la iglesia es una persecución, posiblemente estatal o posiblemente social. Pero en la segunda carta, el peligro es aún mayor. Al interior de la iglesia se han levantado falsos maestros que están desvirtuando la fe, la doctrina. Y eso es para entender lo que pasaba allá. Porque aquí en Colombia, hoy, dentro de la iglesia, no hay falsos maestros. Hoy en Colombia, en nuestra iglesia, no hay falsas doctrinas que se filtran alrededor de nuestra iglesia. Eso pasaba allá, aquí no. El pasaje leído, Pedro le recuerda a sus lectores primarios dos historias veterotestamentarias. Estas historias poseen muchas similitudes. En ambas hay un justo, Noé y Lot. Ambos viven en medio de un mundo fragmentado y secularizado. El mundo antiguo, Sodoma y Gomorra. En ambas historias hay un juicio de no perdón y de condenación. Hago una nota aclaratoria. Aunque no soy devoto de la sacrosanta Reina Valera del 60 purificada, hoy la voy a utilizar con fines homiléticos. Y en ambas hay un castigo de proporciones apocalípticas: el diluvio y fuego que cae del cielo. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, Pedro presenta algunas diferencias y es en las que me quiero centrar en esta mañana. Pregoneros o abrumados. Ambas historias se desarrollan en el Génesis, y aunque para esos momentos de la historia no podemos hablar de un pueblo cristiano ni de un pueblo de Dios, uno por lo menos esperaría que los personajes bíblicos brillaran por ese despliegue de virtudes y de buenos comportamientos. Y para eso comencemos analizando un poquito la historia de Lot. Pedro cataloga a Lot como un hombre justo en el versículo 7. Sin embargo, es importante mirar algunos apartes de su vida. Su historia se narra en Génesis 18, del versículo 16 hasta el Génesis 19, versículo 38. Y comienza contándonos que Lot abandona a su tío, se va al valle del Jordán y poco a poco se va acercando a las ciudades de Sodoma y Gomorra hasta que finalmente logra vivir en ellas. Lot está totalmente desapercibido de los acontecimientos que van a caer sobre la ciudad. Y a pesar de que Pedro cataloga a Lot como justo, Dios le cuenta a Abraham lo que va a hacer. No le cuenta a Lot que va a ser el implicado directo de los acontecimientos. Y aquí se nos da la demostración irrefutable de que Abraham era paisa. Se nos cuenta el primer regateo de la historia. ¿En verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. Bueno,
y si no hay 50, tal vez 45, 40, 30, 20, 10 justos. Eso se llama saber regatear. De 50 se lo fue en 10 justos. Cuando los ángeles llegan a la ciudad, encuentran a Lot sentado a las puertas, como ya dijimos, totalmente desapercibido de lo que viene. Lot hace una demostración de su justicia y brinda hospedaje a los visitantes, los cuales le anuncian lo que viene. Le advierten lo que viene y le hacen una pregunta muy interesante. Entonces los hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, tus hijos, tus hijas? Y a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalo de este lugar, porque la vamos a destruir. Parece ser que los ángeles pretenden encontrar en la familia de Lot los 10 justos. Él, su esposa, sus 2 hijas, sus 2 yernos y sus 4 consuegros. Pero ni eso. A la mañana siguiente, los ángeles madrugan. Los ángeles madrugan. Acosaron a Lot, lo sacan de la mano de la ciudad y le dicen: huye, lejos de este valle. Y Lot le responde: no. Pero Lot les dijo: no, por favor, señores míos, déjenme ir allá al montecito de Zoar, que está más cerquita. Por otro lado, la historia de Noé se nos narra que Noé era un hombre justo que caminaba con Dios. Dios mismo le advierte lo que va a pasar y le da instrucciones detalladas del plan salvífico para él y su familia, un arca. Los años siguientes, Noé y su familia se dedican a construir el arca y así se pueden salvar. ¿Listo? Hasta aquí va la introducción. Ahora sí, empecemos con el sermón. Empecemos hablando de el cuidado. Pedro nos dice que Dios libró a Lot y guardó a Noé. Y aquí quiero hacer notar la diferencia en el uso de los verbos. La idea de librar y de guardar no es igual. Voy a poner 2 ejemplos. Primer ejemplo: supongamos que usted va por la calle caminando en altas horas de la noche y de repente una fiera salvaje sale y brinca sobre usted. Y apenas le va a romper la tráquea con sus colmillos, un vecino hace bulla con unas tapas, la bestia se asusta y usted se libró a último momento. Para el ejemplo de guardar voy a poner otro ejemplo. Supongamos que usted va al banco, esta sí es una suposición muy supuesta, y va a retirar una alta cantidad de dinero. Y usted, cuando sale del banco, es acompañado por 2 muy buenos y honestos policías colombianos que lo acompañan hasta su casa y lo guardan de ser asaltado. La idea de librar es una acción que se da en último momento, en el momento antes de que el mal caiga sobre su vida. Eso es como dicen los evangélicos colombianos, eso es el kairos de Dios, en el momento justo. Mientras que guardar tiene una visión de algo preparado, previamente elaborado, el cronos de Dios, porque Dios se mueve como Él quiere, cuando Él quiere y en donde Él quiere. En otras palabras, tanto el justo Lot como Noé se salvaron, pero no de la misma manera. Lot fue librado, mientras que Noé fue guardado.
Y es así como quiero llegar a la comisión. Pedro nos narra que Noé fue pregonero de justicia en el 2:5. Es decir, mientras Noé construía el arca, pregonaba, predicaba, anunciaba un juicio sobre el mundo. Y la única manera de salvarse del juicio era subir al arca que él estaba construyendo. Mientras Lot, que nuevamente repito, Pedro nos dice que era un hombre justo, abrumado por la conducta sexual de hombres libertinos, porque ese justo lo que veía y oía de lo que sucedía en medio de él, diariamente sentía su alma angustiada, atormentada por los hechos inicuos de ellos. En otras palabras, Lot vivía sorprendido de la capacidad del malvado, pero nunca dijo nada. Ni siquiera pudo salvar a su familia. Los ángeles no encontraron 10 justos. Su esposa no pudo romper sus lazos con la ciudad y miró atrás. Sus hijas cometen incesto. Aquí quiero recordar a Les Luthier. Estos humoristas viven abrumados por la conducta nefasta de los jóvenes. Pero a ellos no los atormenta que los jóvenes se porten mal. Lo que a ellos los atormenta es que ellos ya no pueden portarse mal. ¿Y saben qué es lo triste? Que la iglesia colombiana vive abrumada por la conducta malvada del pueblo colombiano. Pero queremos vivir como el pueblo colombiano. Ya no adoramos al Dios del dinero, pero viva la teología de la prosperidad. Y ejemplos como eso abundan en nuestras iglesias. Ahora bien, hablemos del castigo. Tanto Sodoma y Gomorra como el mundo antiguo sufrieron un castigo divino. La diferencia, nuevamente, hago énfasis en los verbos usados por Pedro. Dios no perdonó al mundo antiguo. Y no lo perdonó porque el mundo antiguo escuchó por largos años la predicación de Noé e hicieron oídos sordos a ese mensaje. Como decimos aquí en Colombia, no le pararon bolas a la predicación. Pensaron que Noé estaba loco y lo ignoraron. Entonces, como se les predicó y no se arrepintieron, Dios no los pudo perdonar. Entonces, no los perdonó y los castigó. Por otro lado, a Sodoma y Gomorra la condenó. Y la condenó porque Lot guardó silencio. Y como Lot guardó silencio, las ciudades nunca escucharon hablar del mensaje salvífico de Dios. Nunca tuvieron la oportunidad de aceptar sus errores y corregirlos y empezar a vivir una vida conforme a lo que Dios demanda. Y como nunca escucharon, nunca se arrepintieron, y como nunca se arrepintieron, Dios los condenó. En otras palabras, va a haber un juicio. Y algunos puede que seamos librados, otros tal vez pueden que sean guardados, pero el mundo antiguo, nuestro mundo, va a ser condenado por tu predicación o por tu silencio. A manera de conclusiones, Juan nos recuerda que si recibimos al Señor Jesús y creemos en su nombre, Él nos va a hacer hijos.
Y si nos va a hacer hijos, debemos vivir como hijos. Mateo nos recuerda que Jesús nos deja una gran comisión. Mientras estén yendo, hagan discípulos. Y a esos discípulos que hagan, enséñenles a obedecer todas las cosas. Apocalipsis nos recuerda que va a haber un juicio. No sé cuál va a ser el papel que tú o que yo juguemos en ese juicio. Pero podemos cumplir nuestra misión como pregoneros. O podemos vivir nuestra vida creyente como hombres abrumados. Quisiera aquí recordar, parafraseando las palabras del pastor norteamericano Martin Luther King. Ya el problema no es la maldad del hombre malo. El problema es el silencio cómplice de una iglesia que no cumple su misión. Mis amados hermanos, como estudiantes de teología, como pastores de la iglesia en Colombia, ¿para qué estamos aquí? Para saber más de Biblia y poder criticar a los otros que predican y decirle, vea, esa exégesis estuvo pésima, qué homilética tan tétrica. Estamos aquí para lucirnos ante la iglesia diciéndole qué es lo que dice la Biblia, o estamos aquí para hacer lo que la Biblia dice. Estamos aquí para saber qué es lo que Dios demanda y poder tener un dedo señalador al mundo, o para ser ese ejemplo que el mundo necesita ver y decir ese mensaje que el mundo necesita oír. Si tu propósito al venir a estudiar aquí es simplemente conocer y llevar a tu iglesia un título que te cataloga como teólogo, está bien. Pero si tu propósito es cumplir tu comisión y hacerlo de la mejor manera, te invito a que cierres tus ojos y reflexiones en las palabras de Pedro.